Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 13 de agosto de 2020. Gente común que dejó huella en nuestra serie, estamos en el devocional número 62. Nicodemo, el religioso que encontró algo mejor. Nos basamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y varios versículos, varios pedazos de esta narración del encuentro del Señor Jesucristo con Nicodemo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en un boletín escribió: los primeros profesores de la historia fueron los cristianos, los mártires cristianos, porque profesaron, es decir, mostraron su fe delante de otros hasta morir. Jesús dijo que seríamos testigos, es decir, que mostraríamos la verdad con nuestra vida. Y lo interesante es que testigo significa mártir. O sea que la Real Academia de la Lengua Española explica esto. Profesar, de profesor, pero sus orígenes son ejercer nuestra fe o demostrar nuestra fe o decir el conocimiento que tenemos delante de otros a cualquier costo. O sea que decimos lo que hemos visto y oído aún que se nos ofrezca la muerte. Sigamos reflexionando en la huella que la gracia de Dios deja en la vida de este hombre. ¿Quién era Nicodemo? ¿O en quién se convirtió? Ya leímos algunos versículos que nos dice exactamente quién era, pero ahora vamos a leer Juan 7:50 y mire lo que dice. Les dijo Nicodemo, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto está en Juan 7:50 al 52. Es el Sanedrín o el gobierno judío, y ahí Nicodemo era parte de él. Como parte de ese concilio Sanedrín, se enfrentó a la intolerancia religiosa de su tiempo, aún con el riesgo de su propia vida. Se expuso a la intriga y la violencia. Queda claro que se había convertido en un discípulo, aunque algunos no vean en su actitud de ese momento una actitud valiente, sino más bien tímida. Independientemente de eso, ahí él se opuso. Es evidente que él se opuso a lo que planeaban hacer con Jesús. ¿Cuál es la huella de esta ocasión? Bueno, primero veamos las dos enseñanzas pasadas. Atrevámonos a buscar y atrevámonos a preguntar. Y ahora un atrevimiento más. Atrevámonos a confesar. Algunos creen que no tiene importancia reconocer públicamente la fe. Creen que cada ser humano de este mundo debe mantenerse en el asunto de su fe confinados a su intimidad, es un asunto personal y discrecional en su interior, pero están equivocados. Yo recuerdo eso, pasó alguna vez en mi preparatoria, cuando una maestra de filosofía llevó a un sacerdote para que le preguntáramos cosas y bueno, yo estaba de acuerdo con él en casi todo, pero de repente comenzó el asunto de salvación, Jesús, y ahí sí nos agarramos, él y yo. Todos los demás compañeros, como era en el área de ciencias biológicas, filosofía, ahí estaba nomás de pasada, es que no les interesaba eso, ellos querían otras cosas y yo estaba ahí porque andaba chueco en mi percepción de qué quería hacer más adelante, pero yo estaba discutiendo, hasta me decían, entretennos tú, pregúntale tú. Pero llegó un momento en el que el sacerdote ya no me daba la palabra cuando yo levantaba la mano, así es que hubo por ahí un compañero que le dijo, oiga, padre, pero le está pidiendo la mano el Guti, me decían el Guti. Pero yo me sentía el único cristiano ahí porque eso parecía. Era el único que defendía el punto desde la perspectiva evangélica y yo pues tenía que hacerlo. Era nuevo creyente, no era un creyente de edad, tenía menos de un año de haberme convertido. Pero como terminó la discusión y todo, resultaba que había otro compañero que también era cristiano. Y yo le dije, ¿por qué no decías nada? Me decía él, es que eso es uno personal, que eso de la fe es un asunto privado de cada quien y yo respeto la libertad de todos de creer como quieran. Sácate, con ganas de darle un cuadernazo o algo así, un lapizazo o algo así. Hay gente que piensa eso, que eso debe guardarse en los secretos. Están equivocados, sépanlo usted, para que se lo diga a esa persona. Primeramente, nadie puede ocultar sus creencias más fundamentales, porque estas son las que le dan la personalidad que ostenta y las que le hacen actuar. Es decir, la fe de una persona, sus doctrinas, sus creencias, es como el esqueleto de una persona. Imagínense una persona sin esqueleto, una bola ahí de carne, grasa, sangre, ¿no? Así gelatinosa. ¿Qué es lo que nos da la personalidad? Los huesos. Estas prominencias aquí que yo tengo como hombre de Nerdental son de mis huesos. Y si esto, mis huesos y esto, y estos dedos chuecos, y la estatura,
sistema óseo, ¿no? Si no puedo negar lo que soy, igual no puedo negar lo que creo. Se me sale por donde quiera, se sale en mi Facebook. Cuando veo Facebook de personas, no, de personas cristianas, uno dice, ¿dónde está lo cristiano de esto? Hoy casualmente, por razones de cierta circunstancia, vi el Facebook de una persona y dije, ¿dónde está aquí Jesús en esto? ¿Dónde está el Evangelio aquí? Porque un cristiano no puede evitarlo, se le sale el Evangelio, todo lo que hace. ¿No dice así Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dice la Escritura. Y lo dijo Jesús citando la Escritura. Como está escrito, el que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, todo lo que escribes, todo lo que es tus obras de arte, si eres escritor, tus novelas, tus cuentos, tus poemas, si eres pintor, tus pinturas, si eres escultor, tus esculturas, si eres maestro, tus clases, si eres cocinero, tus comidas, todo lo que hacemos tiene algo de nosotros, y ese algo de nosotros es lo más fundamental, lo que creemos, lo que somos, lo que hay dentro de nosotros, las relaciones que tenemos. Así es que, número uno, es imposible ocultar nuestras creencias más fundamentales, porque estas son las que nos dan la personalidad que tenemos, que ostentamos, y nos dan las razones para actuar. En segundo lugar, el plan de salvación para la humanidad incluye que todos aquellos que conocemos a Jesús compartamos nuestra fe con los que nos rodean. Es parte del plan de salvación. Es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando nos convertimos. Nos impulsa a compartir eso con otros. Así es que Nicodemo tuvo que hacerlo en un momento muy difícil. Se tramaba la muerte del Señor, pero él se atrevió y dijo, no estoy de acuerdo. Así se hace la ley, así hace la ley sin interrogar, sin darle permiso a defenderse, y se opuso. Dejó en claro que no estaba de acuerdo con todo el Sanedrín. No nos avergoncemos nunca del Señor. Que todos los que nos rodean lo sepan. Sí, soy un seguidor de Jesús. Cuando vayamos a comer a la calle o público, oremos, que se note que oramos. ¿Qué importa que se enoje la gente? Es asunto de ellos si se enoja o no. Que se nos note la fe. Es decir, confesemos. Esa fue la enseñanza de hoy. Atrevámonos a confesar. ¿O sabe qué? Seamos profesores. Ya que expliqué el asunto de la etimología de la palabra profesor, o más bien que expliqué su significado, seamos profesores, tal como dice la Real Academia de la Lengua Española. Los primeros cristianos fueron los primeros profesores, porque profesaron, porque mostraron su conocimiento públicamente a pesar del riesgo que significaba. Atrevámonos a confesar. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.